Buenas tardes a todos nuestros seguidores, buenos días a todos nuestros seguidores de la Comuna Provincial de Arequipa. Nos encontramos en la sexta cuadra de la calle Jerusalén, donde actualmente se ha dispuesto parte del personal de la Comuna Provincial de Arequipa, de la Gerencia de Transportes, para que puedan estar preparados y de esa forma recibir el primer bus que va a pasar por esta zona, parte del sistema integrado de transportes, que en esta oportunidad ya se habilita en la calle Jerusalén. Vamos a escuchar un poco de lo que está dando a conocer el arquitecto William Palomino, gerente del Centro Histórico de la Comuna Provincial de Arequipa. 932, que es la ordenanza de la gestión de riesgos del Centro Histórico. En la ordenanza de la gestión de riesgos se han evaluado dos aspectos: los riesgos de carácter natural y los riesgos de orden antrópico. Dentro de los riesgos de orden antrópico se encuentra, por ejemplo, el impacto que tiene el tráfico o el sistema vehicular sobre nuestro centro histórico. Yo he traído acá un documento que lo hemos elevado y que ha sido parte del trabajo 2019, que es el Plan de Acción para la Reducción de Riesgos de Desastres del Patrimonio de Arequipa. Y dentro de la actividad número 9, nosotros tenemos una que tiene que ver con las afectaciones sobre el patrimonio histórico-cultural, sobre todo de las actividades humanas, que es la técnica de identificación de patologías. Entonces, ¿qué es una patología para nosotros? Son todos aquellos elementos que se generan, ya sea por acción de un fenómeno natural o por la acción humana. En este caso, el transporte público, los vehículos, son una acción humana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que en ámbitos donde no tenemos un debido control sobre los espacios públicos nos deviene? En el tema de la contaminación de ruido y la contaminación, o sea, contaminación sonora y la contaminación del aire. Ese ruido de la moto debe estar alrededor de casi 65 decibeles, ¿ya? Entonces, imaginémonos esta calle antes, o recordemos la calle antes de la intervención. Por acá transitaban 400 vehículos en hora punta. ¿Qué significa eso? Si dividimos 60 minutos entre 400, vamos a tener un ratio aproximado de casi 7 vehículos que pasan por minuto. Entonces, 7 vehículos que van generando un ruido de más de 60 decibeles, 65 decibeles, los cuales, si se van acumulando, tenemos zonas en las cuales, en la medición hecha en el 2019, sobre todo aquí donde estamos, superaban los 68 decibeles. En este momento mi voz es la que ustedes están escuchando, que debe estar alrededor de los 40 decibeles. Entonces, ese significa también un aspecto que nosotros nos interesa controlar, que es el tema de la contaminación de ruido. Cuando esto supera más allá de los 70 decibeles, se generan microsismos. Y esos microsismos van afectando, a su vez también, o sea, al momento de pasar el vehículo y mover la carpeta, van generando también alteraciones sobre la arquitectura en sí misma. Entonces, tenemos 400 vehículos en hora punta en la realidad anterior al 2019, ¿no?, que se iniciaron las obras. Lo que nosotros nos miramos con mucha atención y es parte de nuestro informe y estudio es que vamos a reducir de 400 a 30 vehículos, que significa que cada 2 minutos vamos a tener un vehículo. O sea, quiere decir que por minuto es la fracción de 0.5 vehículos que pasan, a la diferencia de 7 vehículos que pasaban por esta ahora zona. son buses, ¿no? Definitivamente. Son más grandes. Miren, acá tenemos un hotel y en este hotel también llegaban buses y eso lo tenemos contabilizado. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que vamos a reducir de manera importante, pero lo más valioso para un investigador no se trata en expresarse a sí mismo, sino en los datos. Entonces, ya tenemos aquí la data anterior. En el año 2019, ojo, el año pasado hemos identificado cada una de las enfermedades de estos monumentos. Por ejemplo, esta casona de la iglesia adventista, que es de 1880, de arquitectura neoclásica, tenemos identificadas sus enfermedades, sus patologías. El día de hoy hemos comenzado con el control y monitoreo de las patologías que tiene este edificio. ¿Ya? Y además, de acá a 2 semanas vamos a volver a hacer la identificación sobre sus patologías. Y allí la pregunta de su compañero tendrá que hacerse evidente: si hemos progresado o hemos retrocedido, ¿no?
Y la data, ojo, que les vuelvo a comentar, la hemos hecho en junio del 2019. El día de hoy viene a ser la otra parte de la información que se va a relevar para ver cómo afecta ahora ya no ese tránsito de los vehículos que hacían esta ruta, este paso por esta vía antes de la intervención, sino ahora con los vehículos. Entonces, ¿qué enfermedades tiene? Ustedes pueden ver allí esas manchas que están en la cornisa, que parecen unas rayitas, eso se llaman escorrentías, es producto del smog más el agua, y eso se impregna en el sillar. ¿Cómo se retira una mancha? Raspando, y raspar el sillar ya desde el año de 1931 ya no es parte de la intervención de un monumento. ¿Qué otros elementos tenemos? Esas manchas de color medio amarillo se llaman patinaturas. Lo mismo, es la impregnación de la superficie de los elementos particulados que se dan sobre la superficie. Entonces, todos esos datos, que además en realidad son 5 tipos de patologías: la pátina, la pátina negra, la patinatura, la escorrentía, las concreciones y los depósitos superficiales, nosotros estimamos que ahora deben de disminuirse de manera sustantiva. Es casi como si fuese una vía semi-peatonal, donde sea, miren, el tema de transversal del ambiental, uno de los componentes significativos, ¿no? Por otro lado, el otro aspecto es lo que tiene que ver con la calidad del aire. Nosotros en este mismo punto tenemos algunas mediciones que van superando casi los 90 microgramos por metro cúbico de contaminación. Entonces, con estos vehículos que son el bus eléctrico y los Euro 4 y Euro 5, debemos de estar por debajo de los 70 microgramos por metro cúbico. Y ese dato, ¿de dónde lo vamos a lograr? Estamos coordinando con la sugerencia de gestión ambiental para tener puntos de medición. Entonces, lo que queremos decirles, señores periodistas, y a toda la comunidad y al pueblo de Arequipa, es que no queremos ser esos, digamos, funcionarios o trabajadores que se basan básicamente en percepciones. Entonces, si ustedes desean la data sobre las patologías o enfermedades registradas en esta calle, las tenemos, o sea, y fueron hechas el año pasado. Entonces tenemos una data inicial, que además, permítanme hacer la diferencia. Cuando se evalúa un monumento, se decía que estaba en buen estado, regular estado y mal estado. Nosotros ya no estamos haciendo esa valoración. Tal es así que la UNESCO ha reconocido nuestro trabajo, y por eso es que me he permitido traer este documento que se ha enviado a la UNESCO, y hace un momento hablar con la doctora Aya Miyazaki para pedir autorización para explicar lo que estamos haciendo. Además, que en ese sentido somos una ciudad que tiene, digamos, que tiene cierto avance en su plan de gestión de riesgos, y muy pronto vamos a aprobar el reglamento de la gestión de riesgos. Precisamente este documento, don William Palomino, se ha hecho de conocimiento con el gerente del centro histórico para poder hacer los análisis posterior a que se inicie esta reapertura del eje Jerusalén San Juan de Dios. Bueno, yo soy gerente del centro histórico. No, con el señor de Cultura, con el señor Nicoli. Con el arquitecto Rodolfo Nicoli, por supuesto. Es más, antes de aplicar la ficha técnica, nosotros la hemos presentado al Ministerio de Cultura, para que el Ministerio de Cultura nos los valide, y validado el año pasado, en el mes de junio, hemos hecho este proceso de levantamiento. De los 301 monumentos declarados, hemos levantado alrededor de 200 monumentos, o sea, en detalle, completamente en detalle. De tal manera que esa valoración sirva de punto de partida. Y el día de hoy estamos, tratando de impulsar, ya lleva casi 4 meses impulsando la ordenanza de protocolos de intervención en el patrimonio histórico-cultural, que es parte de este estudio, que es parte de esa orden, que es parte de la ordenanza de la gestión de riesgos y la aplicación práctica en lo que significa el control y monitoreo de los monumentos históricos, ¿no? Cultura aceptó esto, aprobó este retroceso de volver a meter los vehículos por medio del centro histórico. Los vehículos pasan en el centro histórico, ¿no? Tenemos la calle Villalba y Cruz Verde, tenemos vehículos, y también tenemos en
el eje de Jorge Chávez y Goyeneche. Y cuando nosotros le hemos explicado que vamos a disminuir sustancialmente de 400 vehículos, 1000 vehículos que hay en la calle San Juan de Dios a solo 30, entonces hemos recibido su aceptación en ese sentido, ¿no? Entonces ahora viene la preocupación del Ministerio en el sentido de que nosotros debemos monitorear, ¿ya? Porque una cosa es lo que establecen los ratios, el análisis, el diagnóstico, y otra que es mucho más valiosa es la demostración. Entonces yo vengo del mundo académico, soy docente del curso de restauración de patrimonios arquitectónicos y urbanísticos, y mi misma condición de docente me implica el hecho de no, digamos, dar datos que no tengan una validación. Entonces, ¿qué es lo que hemos comenzado el año pasado? Hemos comenzado identificando las enfermedades, ya las tenemos. El día de hoy hemos iniciado por encargo del doctor Omar Candia el monitoreo, ¿ya? Y de acá a 2 semanas tenemos que presentar nuestro informe demostrando que si esta acción contribuyó a la mejora y la conservación del patrimonio, pero desde el punto de vista técnico, ¿no? Arquitecto, justamente en este eje Jerusalén-San Juan de Dios también está este tema de las ciclovías. ¿Esto no va a perjudicar, bueno, a los ciclistas durante el ingreso del transporte público? No, porque en el año 2016 y 2017 la gerencia del centro histórico hizo el estudio de movilidad urbana sostenible del centro histórico, y entonces allí se establecieron los criterios para la intervención de la famosa pirámide virtuosa, esa donde el peatón es el principal actor del centro histórico, la bicicleta por esa condición cercana al peatón y porque además también es un sistema personal de movilidad limpio, ¿no? Que se encuentra en una ley, la 30.936, y luego viene el sistema de transporte público masivo, ¿no? Que además tengan ustedes en cuenta algo muy valioso: este sistema de articulación público masivo debe de articular extremos como el cono norte y el cono sur, ¿no? Y ser inclusivo, o sea, no veamos esto como excluyente, ¿no? O sea, esto tiene que ser inclusivo. Y claro, con unas nuevas normas, ¿no? Que nos permitan también velar nuestro patrimonio. Precisamente en ese sentido, Sí, por de favor. repente si tiene estudios de la cantidad de contaminación que existía antes de que se dé inicio a apertura del eje Jerusalén-San Juan. Sí, mire, en los trabajos que nosotros hemos recibido de la sugerencia de gestión de riesgos y de higiene, tenemos 2 estudios. El estudio de la contaminación sonora, y en esta zona se estaba en el rango de 65 y hasta casi 70 decibeles, acá, en esta zona. Y luego en la contaminación del aire llegaba casi a los 100 microgramos por metro cúbico. La Organización Mundial de la Salud establece que 100 es, digamos, el límite, pero ya llegaba, ¿no? Este año 2020 vamos a comenzar haciendo la misma medición. Es indudable y casi seguro que esos indicadores van a ser totalmente bajísimos. Esperamos tener contaminación menor a los 60 decibeles, que es lo que establece la norma cuando tenemos zonas residenciales. Ojo, considerando que este es un ámbito patrimonial. ¿Cuándo tendrían listo este estudio en todo caso para ver también estamos coordinando con la sugerencia de gestión de riesgos para poder tener el estudio de aquí a 2 semanas como máximo, completo, también con la valoración y estimación de la alteración de los edificios producto de este nuevo uso de la vía Jerusalén-San Juan de Dios. Así es. Muchas gracias, William Palomino. Muchas gracias, fueron las declaraciones del arquitecto William Palomino. Agradecemos que nos haya explicado en relación a la contaminación que se puede haber presentado con la presencia del sistema integrado de transporte. Tenemos también la presencia del ingeniero Lira, gerente de transportes de la Comuna Provincial de Arequipa. Vemos ya hacia el fondo que ya está llegando el bus. Explíquenos, por favor, ingeniero. Bueno, el bus que estamos viendo llegar, el primero, es el bus eléctrico de 12 metros, que es de la empresa ganadora de la licitación de C1, que ya viene haciendo pruebas hace varios meses y que ahora está utilizando la vía troncal, ¿no? En el futuro, de acá esperemos a unos 6 meses, vamos a tener una flota similar para que recorran el primer par vial conformado
esta vía que es San Juan de Dios, Jerusalén, y Sucre, Bolívar, ¿no? El otro par, que es el par vial, subida y bajada, ¿no? Norte a sur, sur a norte. Listo. Es el primer bus que el día de hoy pasa. Posteriormente, ¿cómo se va a realizar en cuanto al ingreso de los taxis? O No, los taxis ya no van a pasar acá ni carros particulares, solamente van a pasar buses, en este caso el bus modelo de la ruta troncal, y aparte de él, aproximadamente un promedio de 40 buses de 9 metros, seleccionados de las 10 empresas que han ganado la licitación en la etapa preoperativa, ¿no? Para ser usadas acá. En cuanto al horario de ingreso, exclusivamente es normal, recurrente de todos los... Sí, va a ser, el servicio se espera hacerlo de 5 a 10 de la noche, ¿no? 9:30 de la noche. Se tiene también la presencia de inspectores. Posteriormente también ellos van a estar distribuidos. Sí, vamos a estar en forma permanente hasta que esto ya en forma regular el servicio se mantenga, ¿no? Se ha trabajado también por parte de la comuna en las señaléticas, en el pintado de la señalización. Explíquenos por favor desde dónde están más o menos ya vienen. Bueno, como pueden ver, en toda la vía está debidamente señalizada y también en todo este trayecto ahí se ha considerado 4 paraderos, ¿no? El más próximo es el que vemos acá, media cuadra antes de llegar a la calle Ayacucho, o 30 metros antes de Ayacucho, y hay un paradero, y así sucesivamente 2 en cada calle. 2 en la calle Jerusalén y 2 en la calle San Juan de Dios. En total son 4 paraderos en todo el trayecto, ¿no? De esta vía. Estos paraderos también están realizándose los trabajos de desinfección, ¿cierto? Correcto, sí, ¿Cómo vamos con este proceso? Sí. ¿Cómo vamos, ingeniero, con este proceso de limpieza? Ya comenzó ya este proceso y va a continuar, ¿no? Recuérdenos, por favor, las 2 empresas que van a pasar, en todo caso, por esta zona que es Jerusalén, ¿Perdón? San Juan de Dios, las empresas del Sistema Integrado de Transporte. Ahorita las primeras empresas que van a servir, como les digo, es la de la C1, que es la que ganó la licitación de la troncal, ¿correcto? Y luego va a continuar los otros buses, ¿no? Este es uno de 12 metros eléctrico, ¿no? Que viene haciendo ya la ruta buen tiempo. Es un modelo de bus eléctrico, ¿sí? Bien, de esta forma también pasa el primer bus por esta zona, el eje Jerusalén-San Juan de Dios, y que ha sido, por supuesto, trabajado ya con anterioridad y se ha desarrollado un plan de comunicación también para poder informar a todos. ¿Y cuál es el siguiente trabajo que se desarrollaría en todo caso? Bueno, simplemente es un trabajo de supervisión y cumplimiento de lo que está establecido en la ordenanza correspondiente, ¿no? Que se aprobó el día viernes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a escuchar un poquito más de las declaraciones del ingeniero Lira, gerente de transportes de la Comuna Provincial de Arequipa, después del primer bus de 12 metros por esta eléctrico, zona. que es el modelo que se va a implementar en las rutas troncales, esperemos de acá a un periodo de 6 meses. Esos son los buses que van a recorrer la ruta troncal. Y por el momento también van a recorrer estas rutas buses de 9 metros, que han sido seleccionados por las 10 empresas y que van a subir por aquí, que no es sino un desvío de su ruta original. Sobre todo aquellos que suben por la Avenida La Marina, hacen un desvío por acá y una vez ingresan a Juan de la Torre y empalman con su ruta normal. Entonces, esas son las rutas del vehículo que han tenido una pequeña, digamos, adecuación, ¿no? Que está dentro de los contratos y lo pueden hacer. Ingeniero, ¿no es un retroceso el hecho de que se permita el ingreso de transporte urbano al centro de la ciudad? Recordemos que ha habido a lo largo de estas gestiones que han pasado cierres de vías como Bolívar, parte de Jerusalén también que antes eran usadas. ¿No es un retroceso? Bueno, quien menciona eso es que desconoce totalmente lo que es el sistema integrado de transportes que se desarrolló en el 2009 y 2010. Y si ustedes recuerden, se construyó Sucre Bolívar, pero quedó pendiente la construcción de este tramo, que es parte del sistema integrado de transporte. El otro par vial, que se verá ya el próximo año, es el par vial de Progreso, Goyeneche y Jorge Chávez, que va a ser un par de ida y vuelta, también para el transporte del sistema integrado de transportes, y se va a atender con buses también eléctricos
de 12 metros. En todo caso aplicaría porque esos estudios fueron hace más de 10 años. Así es, y eso se ha venido ¿No está implementando. desfasado? No, para nada, para nada. Más bien se ha adecuado, porque se ha acondicionado las vías actuales para que este sistema pueda operar. Claro, pero el parque automotor también ha crecido, ¿no? Ah, bueno, pero el parque automotor ya no va a usar estas calles. Simplemente Claro, pero usa. también ha crecido. Mire, todas las ciudades modernas a lo que propenden y buscan es el transporte masivo de personas. Y entre más grandes sean esas unidades de transporte masivo, mejor. ¿Por qué? Porque se descongestiona el transporte en las diferentes calles. Seguidamente a esto se tiene previsto un tranvía eléctrico para Arequipa, que va a complementar las rutas troncales que hace un momento le mencioné. En consecuencia, tenemos que tender a eso y adicionalmente a peatonalizar el centro de la ciudad, como ya ha sucedido con la calle San Francisco y 2 cuadras de la ruta de las calles Santa Catalina. Después de este tren eléctrico que esperemos esté dentro de 3 o 4 años en Arequipa, cuyos estudios los está haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que es un compromiso del gobierno central. En consecuencia, que es un plan del gobierno central en diferentes ciudades del Perú. Y dentro de ellas, obviamente, la primera va a ser ¿Se Arequipa. podrá iniciar este tren eléctrico en la gestión del alcalde Marqués? No creo que se alcance en esta gestión, pero ya se han iniciado los estudios. En consecuencia, como le decía hace un momento, dentro de 3 o 4 años tendremos ese tren eléctrico en Arequipa y después hay que pensar en un tren subterráneo, como las grandes ciudades, y que Arequipa además lo merece. Entonces, esto es progresivo. Esto es una primera etapa de la modernización del transporte y ordenamiento. ¿Qué decirles, ingeniero, a los vecinos de San Juan de Dios que todavía mantienen una negativa? Es más, incluso anuncian que realizarían algunas protestas o algunos bloqueos en esta... Mire, simplemente decirles y que sigan el ejemplo de sus compañeros comerciantes de la calle Mercaderes. Las protestas fueron similares y peores, pero tenemos que acostumbrarnos, señores, a descongestionar la ciudad de carros. La gente tiene que acostumbrarse a transportarse en transporte masivo, ¿correcto? Si ustedes hacen un análisis, ¿cuántos carros pasaban por la calle, sobre todo San Juan de Dios? Un promedio de 800 vehículos por día, que contaminaban y además contaminaban auditivamente. Eso ya se va a acabar, señores, porque van a pasar por ahí, en un primer momento, un promedio de 40 buses por hora, ¿correcto? Con un intervalo de 2 minutos. Eso es lo que vamos a tener. Y la gente de los comerciantes, se les ha hecho una vereda ancha para que la gente pueda caminar y visitar sus negocios sin ningún problema. Entonces, en este momento, les ponía el ejemplo de la calle Mercaderes. Hubo protestas, denuncias. Yo preguntaría a uno de ustedes ahorita, ¿quién estaría de acuerdo para que la calle Mercaderes nuevamente vuelva como era antes, con carros que pasaban por ahí? ¿Por qué? Porque nadie. Es más, la plusvalía de los terrenos se ha incrementado sustancialmente, así como los negocios han mejorado también en sus ingresos. Y yo espero y estoy confiado en ello, que lo mismo va a pasar con los negocios que han puesto ahí en la primera y segunda cuadra de la calle San Juan de Dios. Entonces, ese es el objetivo. Sí. Se habla de descongestionar las calles, pero ustedes se han puesto a pensar la congestión que están creando en Salaberry, que de por sí hoy es un cuello de botella pasar, por ejemplo, a las 6 de la tarde desde el Grifo hasta la Vallecito. Sí, Ahora, sí. el 28 de julio Todo ya eso, están pasando las ese unidades. es un segundo tema que se va a estudiar para cómo vamos a derivar el transporte en lo que es esta importante calle que es Salaberry, ¿no? Se van a tener que probablemente pensar, se está en permanente estudio, amigo. Primero lo primero, ¿correcto? Muy bien, son las declaraciones del ingeniero Lira, gerente de transportes de la Comuna Provincial de Arequipa, que está presente el día de hoy en esta actividad que es el inicio del pase de los buses del Sistema Integrado de Transportes por el eje Jerusalén-San Juan de Dios. Se cuenta con el personal correspondiente de transportes, que son los inspectores que van a estar a cargo de vigilar que sea correcto el pase de los buses y que no haya ningún tipo de inconveniente. Y para ello también se ha trabajado con la señalización de las pistas por donde van a pasar estos vehículos desde hoy en adelante. Gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima transmisión en directo.